La segunda parte de hoy, si Google Meet deja, será, ojalá los de Google estuvieran espiándome, para que supieran que estoy detestándolo. Bueno, por muchas cosas me gustan, pero por muchas cosas no. Pero bueno, por este tipo de cosas no. Entonces, pero es mucho mejor que Bill Gates, eso sí estoy seguro, que Microsoft. Entonces vamos a ver funciones de alto orden. O sea, con lo que vimos hasta aquí, taller 1, listo. Tienen todo para hacer taller 1, ¿cierto? Bien, ahorita al final de la clase, si nos queda un poquito de tiempo, miramos un poquito el documento de las pruebas que yo les puse para que ustedes pregunten cosas sobre eso. Bien, entonces, funciones de alto orden, vamos a ver unas generalidades y luego el tema ya específico de cada uno de ellos. Pues en general, los parámetros de las funciones, ustedes están acostumbrados a que sean solo números, pero no son solo números. Podrían ser también funciones, solo que ustedes en su corta vida de programación no están acostumbrados a hacer programas que reciban funciones como parámetros, ni que devuelvan funciones, pero se puede. Y esta es la programación funcional, esa es su esencia. Los programas son funciones, reciben funciones, devuelven funciones sin ningún problema. ¿Muy qué? Lisp, sí, eso es Lisp. Es que programación funcional nació ahí. Frecuentemente el mismo patrón de programación es usado en diferentes funciones. Pues cuando el mismo patrón de programación es usado en diferentes funciones, vamos a dar un ejemplo ahorita, entonces uno logra expresar esos patrones como conceptos, entonces necesita que las funciones puedan ser parámetros. Ya les voy a explicar bien eso en un ejemplo. Entonces, los lenguajes de programación funcional tratan las funciones como valores también. O sea, se pueden pasar como parámetros y cosas de eso, y entonces, como las funciones son también valores, se les dice que las funciones son valores de primera clase. Se les denomina de segunda clase en los lenguajes no funcionales, porque las funciones son una cosa extraña por allá, y lo que tiene clase y se usa son las listas, los datos, las cosas, ¿sí? Pero las funciones no eran unos datos, sino son funciones. Entonces se denominaba, eran tratadas como de segunda clase. Entonces aquí los que se inventaron la programación funcional dijo, nosotros las funciones son de primera clase. ¿Por qué? Porque las funciones también son valores. Las funciones también se pueden pasar como parámetros. Las funciones también se pueden devolver como resultado de un cálculo. Claro, las funciones son tratadas como son tratados los números. ¿Pregunta? No. Bueno. Bueno, listo. Entonces, las funciones que reciben funciones como parámetro o que devuelven funciones como respuesta se denominan funciones de alto orden, y por eso el título de esta parte, funciones de alto orden. Si una función solo recibe datos como números enteros, entonces esos datos se llaman como de orden cero. Cuando reciben funciones, entonces ya esas funciones ya son más complejas. Se llaman de orden 1 porque pueden recibir funciones que reciben datos. Pero a veces pueden recibir funciones que reciben funciones que reciben funciones que reciben datos, entonces llaman funciones de segundo orden, tercer orden, funciones de alto orden, porque uno puede programar de cualquier orden funciones. Entonces, por eso esta parte se llama funciones de alto orden. Y el segundo taller se va a enfocar en eso, en entender el concepto de función de alto orden. Bien, ejemplo. Suponga que le dicen, está en su, o no le dicen, sino que usted está en su clase de cálculo o cosas de esas, y le dicen que calcule esta serie A más A más 1 más A más 2, esta sucesión más B. ¿Cuánto suma eso? Oye, otro, y después le dicen, no, calcule A cuadrado más A más 1 cuadrado más A más 2 al cuadrado más B al cuadrado. Otro que dice A al cuadrado más A más 2 al cuadrado más A más 4 al cuadrado más A. O sea, cada dos, cada par. Entonces, usted dice, no, yo no me voy a poner a calcular eso, voy a hacer un programita que haga esto. Entonces, el programa que hace esto es este que está aquí. Suma de enteros desde A hasta B. Dice, si A es mayor que B, quiere decir que ya acabé. El neutro de la suma es el 0, devuelvo el neutro de la suma, el 0. Si no, entonces sumo el primero con la suma del resto. El segundo, suma de cuadrados. No, suma de cuadrados, entonces, si A, igual, si A es mayor que B, ya acabé, y como es suma, el neutro es 0. Pero si no, entonces hago el cuadrado del primero más la suma del cuadrado de lo que falta. Suma alternada.
que es la de A más 2. Entonces empiezo, si A es mayor que B, 0, porque ya acabé. Si no, entonces hago A más la suma alternada desde A más 2, para que no vaya a sumar el A más 1, hasta B. Y así va sumando alternadamente. Ah, esta no elevó al cuadrado, esta era al cuadrado, pero esta de aquí es suma sin elevar al cuadrado. Si hubiera sido elevando al cuadrado como estaba aquí, tendría que haber puesto aquí A por A. ¿Listo? Y me da la suma alternada al cuadrado, pero bueno. ¿Qué tienen de especial estos tres casos? Todos tienen la misma pinta. Si A mayor que B, 0, si no, algo más, llamar a la misma función con otros parámetros, algo más, llamar a la misma función con otros parámetros, algo más, llamar a la misma función con otros parámetros. Entonces, como que todas tienen la misma pinta, todas siguen el mismo patrón, pero tuve que escribir 3 veces prácticamente el mismo código, solamente con nombres diferentes. Entonces, ¿será que eso se puede factorizar? Es decir, esta idea la voy a abstraer en una sola función. Entonces, vamos a ver que eso se puede. Pero eso se puede si podemos, si los argumentos pueden ser lo que hay que hacer, elevar al cuadrado o sumar 1. Si el argumento puede ser la acción que hay que hacer, vamos a poder hacer eso. Pero la acción es elevar al cuadrado, sumar, o sea, la acción es una función. Entonces vamos a necesitar funciones que reciban funciones como parámetros para poder abstraer eso. Y eso es lo que se va a llamar funciones de alto orden. Entonces fíjense que todos los casos anteriores los podemos ver como una suma desde A hasta B de f de i para diferentes casos de f. Aquí sumaba A, aquí sumaba f de x igual a x, aquí sumaba f de x igual a x al cuadrado, aquí sumaba f de x igual a x. Pero también los pasos, aquí era de, en la de arriba es de A más 1, A más 2, aquí en la última es de A más 2, A más 4, es de pasos de A2 y no pasos de A1. O sea, necesito como abstraer todo eso en un solo código, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Esa es como la motivación.